tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando están conectándose. Mi nombre es Marco Darío García Franco, subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto Veracruzano de la Cultura. Me da mucho gusto poder tener esta conversación con un invitado pues, conocido ya de muchos años, un compañero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues la razón para haber invitado a Carlos pues tiene que ver con esta temática del carnaval en Veracruz. El carnaval veracruzano, bueno, pues es una tradición ya de muchísimo tiempo, es muy arraigada, muy esperada por todos los veracruzanos. Y quisimos en el Instituto Veracruzano de la Cultura dedicar una serie de actividades, charlas, conferencias, exposiciones sobre esta temática. Ahora, desde el Centro Cultural Atarazanas, que es el espacio que el Instituto, digamos, ha abocado a los temas de cultura popular, artes populares, oficios, y bueno, pues todo lo que tenga que ver con la identidad veracruzana. Nos pareció muy pertinente que la forma en que abordáramos nosotros el carnaval en esta ocasión fuera desde la perspectiva indígena de los pueblos originarios que viven bueno, pues en realidad en todo el territorio del estado. Muchos de estos grupos pues también no solamente solamente habitan en el estado, sino que en realidad están diseminados por muchos estados del país, muchos estados vecinos, Puebla, San Luis Potosí, por decir los más inmediatos. Entonces, bueno, pues es para nosotros un gusto, y seguramente ustedes ya van a escucharlo a continuación, pues tener como invitado a Carlos Guadalupe Eiras. Marco, querido, gracias por la invitación al Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, estoy encantado de estar aquí. Insisto, gracias por la invitación y encantado de estar contigo, Marco. Saludos desde la ciudad de Puebla. Gracias, Carlos. Bueno, pues Carlos Guadalupe Eiras Rodríguez es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es integrante de la Asociación Civil Perspectivas Interdisciplinarias en Red, PIRED-AC, y bueno, en su trabajo como etnógrafo ha investigado a comunidades tepehuas y otomíes de la Huasteca hidalguense, poblana y veracruzana, así como a los nahuas del Totonacapan poblano. Es autor y coautor de 3 libros, además de otras 76 publicaciones. Él es especialista en temas relativos a las artes textiles, el parentesco, la organización social, la identidad étnica y la mitología de los tepehuas orientales de la Huasteca veracruzana. También sobre este tema, uno de los libros que ha publicado, pues tenemos el gusto de poder decir que por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura se publicó este libro, San Pedro Xizacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua, y que ahora también está disponible en www.ibel.gov.mx, donde tenemos pues una buena cantidad de libros ahora disponibles de forma gratuita para su descarga. Uno de ellos es justamente el de Carlos, San Pedro Xizacuapan, el año ritual de una comunidad tepehua. Bueno, pues hecho el anuncio, Carlos, quisiera comenzar esta charla con una pregunta esencial. ¿De dónde viene para las comunidades indígenas del norte del estado el carnaval? Esto es algo que ya existía, digamos, previo a la llegada de los europeos, que se adapta, es algo que traen los europeos, es un sincretismo. ¿Cómo sucede esto que ahora se llama carnaval tepehua? Bueno, es una pregunta complicada. Entiendo que hay hipótesis que proponen antecedentes prehispánicos para estas festividades, estos rituales que ahora son los del carnaval en la Huasteca y otros comparables a lo largo y ancho de Mesoamérica y más allá.
Sin embargo, pues no hay una tesis respecto a la que todos los antropólogos estemos convencidos. Es decir, que lo que parece más claro es que deriva de una cierta influencia católica, bueno, europea en principio, que como se sabe, pues tienen esta religión católica cuya iglesia arropó una serie de festividades bajo el rótulo de carnaval, y que a pesar de el cobijo eclesiástico católico o cristiano no católico, de cualquier forma arropa una serie de prácticas que son, digamos, poco ortodoxas, poco católicas. Es decir, que las tradiciones paganas, no católicas, no cristianas en el carnaval europeo son notorias, y desde su origen europeo ya de por sí el carnaval da cobijo, da espacio a una serie de manifestaciones poco regladas por la jerarquía católica, y en esa medida parece fácil imaginar que los pueblos del continente americano pues hicieron lo que quisieron con una festividad que desde su origen europeo daba lugar a cualquier cantidad de expresiones no católicas, no cristianas, no ortodoxas, no regladas por la iglesia. Entonces, sin duda que hay una serie de tradiciones que vienen de más allá, que vienen de antes de la invasión europea, pero exactamente qué es europeo y qué es cristiano, y qué es mesoamericano, bueno, pues es una pregunta difícil de responder, y quizás sea una pregunta hasta cierto punto irrelevante, digamos, si uno está interesado en lo que ocurre hoy. Por supuesto que es una pregunta importante, relevante históricamente, pero antropológicamente, pensando en el día de hoy, finalmente quienes festejan el carnaval pues lo hacen sin considerar o sin distinguir qué llegó de Europa y qué aportaron los pueblos amerindios a estas prácticas del carnaval, u otras equivalentes, comparables, que se festejan en una fecha móvil. La propia Iglesia Católica reconoce este festejo que digamos está vinculado con la Semana Santa, aunque pues como Semana Santa misma tiene una fecha variable de año en año, porque no se define en función del calendario solar, sino del calendario lunar, que varía año con año, y entonces pues nuevamente hay allí un signo de estos antecedentes paganos en el propio festejo del carnaval europeo, y que sin duda inundan los carnavales mesoamericanos, como los huastecos, tepehuas, etcétera. Me quise empezar con esta pregunta porque sí, efectivamente, tal vez las raíces hoy por hoy, para las personas que viven, que participan en este ritual, me pareció importante empezar con esta reflexión, un poco para diferenciar, ¿no?, de este otro carnaval que se vive en el puerto de Veracruz, que no incorpora realmente estas prácticas, estas costumbres mesoamericanas, al menos no de forma muy visible, y que probablemente tienen que ver más con los carnavales, por ejemplo, como
el de Río de Janeiro y otros carnavales a lo largo y ancho de Sudamérica, que no incorporan propiamente esta otra raíz mesoamericana. Claramente el sincretismo que se da acá da otro tipo de festejo, que ya vamos a hablar más adelante, que está vinculado, sí, con el corpus, con las creencias católicas, con la Semana Santa, pero también con el ciclo agrícola, que me parece que esto es muy interesante, y que no es difícil encontrar esos vínculos con el ciclo agrícola y con estas otras creencias, pues por ejemplo en estos otros carnavales que se realizan en las ciudades por población mestiza, donde digamos no hay pues digamos las creencias de los pueblos mesoamericanos no tienen esta impronta. Entonces bueno, simplemente como para establecer una diferencia esencial de algo que tiene el mismo nombre, pero que al parecer no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver entre sí. Lo cual me lleva, digamos, a la siguiente reflexión que quisiera que ampliaras. Si bien entonces estamos de acuerdo que para estas comunidades de pueblos originarios, de población indígena, el carnaval se incorpora, se vive, se piensa, se interpreta de otra forma. O sea, no necesariamente es con esta idea de la felicidad desbordada, tal vez de la carnalidad, de los sentidos, de este momento donde un poco se relajan las reglas sociales. ¿O si es así? A ver, tú dinos, ¿es algo que se comparte, digamos, entre estas dos formas de festejar el carnaval? Es una pregunta interesante la que haces, porque en cierto sentido tiene una respuesta, en mi opinión, afirmativa, pero en cierto sentido otro, pues la respuesta es más bien negativa, habría que matizarlo. Es decir, que los carnavales indígenas en la Huasteca sí son algún tipo de celebración de la carne. De hecho, bueno, sabemos que etimológicamente la palabra castellana, española, deriva del latín carne. La palabra carnaval significa etimológicamente carne. Y sin duda que las prácticas del carnaval indígenas, las prácticas tepehuas, nahuas, totonacas, huastecas en general, y del Totonacapan, tienen que ver con el sexo y con el desenfreno, con la carnalidad, y sin embargo, simultáneamente tienen que ver con la muerte, muy claramente tienen que ver con la muerte. Entonces quizás podría decirse que, a diferencia de un carnaval urbano, o los carnavales urbanos, sean el del puerto de Veracruz o el de Río de Janeiro, que tienen que ver con el sexo y la carne sin duda, pero digamos como una especie de apoteosis de la vida, en cambio los carnavales huastecos sí tienen que ver con el sexo, pero sin duda que celebran el arribo de los muertos a la comunidad, y en ese sentido podría decirse pues que no son la celebración de la vida, sino la celebración la celebración de la muerte, porque son los muertos quienes llegan. En el calendario anual de las comunidades de la Huasteca y del Totonacapan, los muertos tienen 2 temporadas para llegar a la comunidad de los vivos. Una es el Día de Muertos, en plena temporada de lluvias, quizás más hacia el final de la temporada de lluvias, pero en cualquier caso en temporada de lluvias, y en una fecha imprecisa llegan en carnaval. Y digo imprecisa porque, como antes mencioné, esta fecha de celebración del carnaval varía de año en año en función del calendario lunar. Y precisamente en atención a esta variabilidad calendárica es que yo creo que no es fácil vincular
el carnaval con una celebración agrícola. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo no es la doxa y la mayoría de los antropólogos, sino es que todos han dicho, quienes se dedican a este tema entre estos pueblos de la Huasteca, que el carnaval sí tiene que ver con el calendario agrícola, tendría que ver con la temporada seca del año, porque con mucha frecuencia es en esta temporada que cae la fecha de celebración. Sin embargo, en mi opinión, la fecha variable que a veces la ubica todavía en invierno, en febrero, cuando todavía están estas lloviznas nortes de la Huasteca, o como en otras partes de Veracruz. Son temporadas frías y húmedas a pesar de ser en febrero. Entonces, año con año, la variación climática del carnaval puede ser en época de calor, pero puede hacer todavía frío y estar lloviznando. La hace una celebración difícil de definir en términos del calendario agrícola. Pero insisto, tiene que ver con el sexo, sí, con la carne, pero con la muerte. Y esto quizás lo distingue de otros carnavales urbanos como los del puerto de Veracruz. Sí, Marco. Creo que el tema de los muertos es nodal, digamos. Me parece que ese es probablemente lo que diferencia, digamos, de estos otros carnavales urbanos o mestizos. Ahora, mencionaste que sabemos que los muertos, eso es una costumbre muy arraigada en México, ciertamente heredada de nuestros antepasados mesoamericanos. Entonces, esta idea de que los muertos regresan durante el Día de Muertos, bueno, no vayamos para allá. Pero esta otra, donde los muertos regresan en carnaval, me parece que es algo que es poco sabido, es poco conocido, y me gustaría que hablaras de esta otra creencia que son los que acompañan a la llegada de los muertos, que es la llegada de los aires. Como sabemos, durante el Día de Muertos, son estos muertos los familiares, les ponemos el altar, los recibimos con gusto, es una forma de mantener una unión familiar y un vínculo con el pasado afectivo. No solamente es un vínculo de conocimiento, sino un vínculo que verdaderamente te emociona, es decir, involucra tus emociones. Sucede algo parecido con los muertos que llegan en carnaval, llegan como en este ánimo festivo, los recibimos o se reciben con alegría, o como yo alguna vez estuve en algún carnaval allá, justamente en la Huasteca poblana, pues había una suerte de tensión en el aire, ¿no? Algo sobre lo que había que estar atento. O sea, y se hablaba frecuentemente de los aires, y que cuidado con los aires, y la gente hizo esto, y o sea, cosas terribles, ¿no? O sea, matar gente, robar mujeres, cosas verdaderas, y suicidarse, y es que esos fueron los aires. Entonces, bueno, me quedó claro que estos muertos son diferentes, o se comportan, no sé si son los mismos o no. ¿Qué nos dices de estos visitantes carnavalescos? Sí, hay por supuesto matices de un grupo étnico a otro, de un pueblo indígena a otro, y de comunidad en comunidad hay muchas variaciones, pero en general es bastante generalizada, a grandes rasgos, la categorización de muertos entre los pueblos indios, según la cual, al menos entre los pueblos indios de la Huasteca y del Totonacapan, según la cual hay los que tienen una buena muerte y los que tienen una mala muerte. Los que tienen una buena muerte pues que son los que mueren básicamente sin derramar sangre. Son los muertos que son recibidos en días de muertos, en Todos Santos, lo que en la Huasteca también le llaman Santoro o Xantolo. Y en cambio, los que tienen una mala muerte,
los que mueren derramando sangre, ellos no son recibidos en el altar de Día de Muertos en Todos Santos, sino que visitan la comunidad de los vivos el día del carnaval. Son los que tuvieron una muerte en desgracia, como dicen los huastecos, y son, de hecho, lo mencionabas, Marco, los malos aires. De manera que esta época del carnaval, cuando se festeja a los muertos, pues es de mucha alegría porque la gente se divierte festejando el carnaval, pero es un tiempo peligroso porque los malos aires son la causa última de todas las enfermedades humanas. Es decir, los que tuvieron una mala muerte eventualmente se suman a las huestes del diablo para enfermar a los seres humanos durante todo el año. Pero en carnaval tienen permiso de ocupar, de ser arropados por los humanos que visten máscaras y otros vestidos de carnaval para arropar a los malos aires y darles de esta manera cuerpo, y que pues regresen con los vivos durante unos días pautadamente, pero no dejan de ser peligrosos, son malos aires y viene el malo con ellos, como reconocen los huastecos. Entonces son muertos, pero son los muertos, digamos, nefastos, los que enferman, los patógenos, a diferencia de los otros muertos de Días de Muertos, de Todos Santos, que son más amables, digamos. Entonces estos serían los muertos de carnaval. Mencionaste otra figura, de alguna manera está implícita en el carnaval, porque son épocas, digamos, donde se relajan justamente las pautas sociales, el control, el orden. Es una época, vamos a decir, donde tal vez el caos recupera parte o se hace, digamos, el nuevo orden. Aquí hay una figura, justamente la de tu libro, la voy a acercar para que lo vean, y lo que vemos ahí es un enmascarado con una máscara de diablo. ¿Qué sucede con el diablo en estas comunidades? Es una figura más bien vamos a decir, de miedo, es decir, algo de lo que habría que protegerse, o más bien es una figura más bien caricaturesca, o tiene una connotación donde en estos días se le permite estar entre nosotros, divertirse con nosotros, vivir parte, digamos, de nuestra pues, humanidad. Y sé que en la Huasteca también esta figura del diablo es distinta a esta imagen católica. Justamente me parece que por el lugar en el que habita, la concepción del inframundo está más conectada a estos muertos y además a la tierra misma, ¿no? Y a la fertilidad y a los ciclos. ¿Qué sucede con esta figura? ¿Cómo se vive y cómo se interpreta? ¿O cómo se convive con ella? Sí, bueno, pues digamos que al contrario de la tradición cristiana más apegada a las enseñanzas de la Iglesia católica u otras iglesias cristianas, en las que hay pues una sobredimensión del lado bueno del mundo, del universo, y una atención puesta sobre Dios y, en su caso, como en la Iglesia Católica, sobre pues otras divinidades buenas en principio, que son las únicas a las que se debe prestar atención, y lo contrario pues está simplemente fuera de lugar, ni siquiera cabe en una pintura de qué es lo dable desde esta perspectiva de la Iglesia Católica. En cambio, en las prácticas rituales indígenas de la Huasteca y del Totonacapan, como en otras partes de Mesoamérica, insisto,
lado malo del mundo también merece atención, y es, digamos que, una atención que se le presta con la intención de alejarlo de los efectos en la humanidad, es decir, que se atiende al diablo y a toda la maldad que le acompaña, con el fin de que esa maldad no recaiga sobre la humanidad, sobre la comunidad, sobre mi familia, sobre nosotros, seres humanos. Entonces, en cierto sentido, es correcto decir que en Carnaval se rinde culto al diablo con el objetivo de mantenerlo apaciguado y alejarlo, digamos, satisfacer sus exigencias con el fin de que no venga a cobrarse a la mala en cualquier otro tiempo, porque cobrarse a la mala significa enfermedad y muerte. Entonces se le atiende, se le da de comer, se le da su ofrenda y como ya mencionaba antes, incluso se le presta el propio cuerpo para bailar, para expresarse, y de esta manera, después de una semana de mucha comida, de mucha bebida alcohólica, en su caso, para muchos, aunque hay también una fuerte participación de niños que no se emborrachan, pero pues muchos adultos sí lo hacen. Y entonces este consumo desenfrenado y baile agotador durante varias jornadas, pues es el tiempo que tiene limitado el diablo para hacerse presente, y con la intención de que no desborde ese marco temporal y entonces limite su actuar diabólico a este espacio constreñido del carnaval, e insisto, no nos enferme y no tengamos un accidente, no tengamos una mala muerte fuera del tiempo del carnaval. Es, digamos, el sentido de la presencia del diablo en estas festividades, y entonces, en cierto sentido, no es incorrecto decir que el carnaval indígena es un culto al diablo en la Huasteca. Mira, pues realmente suena doblemente interesante, justo porque como que esta presencia de lo maligno durante estos días de carnaval, pues es algo que desde una perspectiva, vamos a decir, mestiza, pues no se aprecia, ¿no? Es decir, no se vive con esta fuerza. Y lo cual nos lleva pues a estas personas que son especialistas en justamente mantener apaciguado, hacer este trance amable para la humanidad y para los aires, donde por supuesto influyen los músicos, que a mí fue algo que me impresionó mucho, el aura que tienen los músicos tradicionales durante estos días. De verdad, se convierten en unos, se les da un trato prácticamente como de ritualistas, los propios danzantes, es decir, la gente, algunas personas dentro de las comunidades adoptan un papel protagónico, y bueno, me gustaría que platicaras un poco más sobre estos especialistas rituales, particularmente los músicos, que bueno, como que escuchamos carnaval y uno piensa música, baile, así. Bueno, sí, claro, música y baile, pero ¿quién lo hace? ¿Qué es lo que está haciendo más allá del sonido que produce? Sí, supongo que tienes razón al llamar especialistas rituales a los músicos. Sin duda lo son para diversas celebraciones del ciclo ritual anual, pero en carnaval ocupan un lugar particular, quizás porque otros especialistas rituales desaparecen de escena. A diferencia de lo que ocurre entre los tepehuas, aquí me limitaré para, digamos, enfatizar el argumento, y porque
que es el caso que conozco mejor porque he trabajado con los tepehuas de San Pedro Tzilzacuapan y otras comunidades tepehuas orientales, pero no solo ellos, no solo con ellos ocurre esto que voy a explicar ahora, pero es con ellos con quienes quizás más claramente ocurre así como lo voy a describir. En carnaval, los curanderos no tienen los curanderos a los que algunos antropólogos llamamos chamanes. Los curanderos no tienen permitido trabajar, porque es el tiempo del diablo. A trabajar para hacer curaciones en esta temporada del año del carnaval es algo que tienen prohibido muchos de ellos, y entonces no lo hacen. Ellos tampoco participan como especialistas rituales, como curanderos, como chamanes, no participan en los grupos de humor ritual que a veces son por barrio y a veces son por comunidad en el carnaval. Y entonces, en ausencia de un verdadero especialista ritual, como es el curandero o como es el sacerdote católico en el marco de la iglesia, en ausencia de estos especialistas rituales, la gente común y corriente, que no es especialista ritual, asume el cargo de capitán de pandilla. En algunos casos hay diversos nombres, pero algunas personas se hacen cargo toman el cargo de autoridad para el grupo ritual. En algunas comunidades incluso hay una cesión de la autoridad civil, una cesión de autoridad por ejemplo, de la seguridad, que se encomienda a ciertas autoridades rituales, y las autoridades civiles, judiciales del tiempo normal dejan de tener funciones en este limitado espacio de tiempo. En fin, muchas autoridades entonces, digamos que se bajan de su cargo, dejan el cargo, y este cargo de autoridad es asumido por quienes no tienen una autoridad fuera del carnaval y quienes no son especialistas rituales, con la excepción de los músicos, que siguen siendo especialistas rituales, conocen, por supuesto, la música, pero saben qué sones tocar en determinados momentos. En algunas comunidades se exige que sean sones en determinado número, porque esto tiene implicaciones en la eficacia de la ejecución musical y de la ejecución ritual en su conjunto. Y entonces estos verdaderos especialistas rituales, en virtud de cuyo arte hablan los instrumentos, que en ese momento incluso se convierten en sujetos, en la medida en que incluso les dan de beber a los violines, a las guitarras quintas guapangueras o a las jaranas, les dan de beber aguardiente, porque son personas, instrumentos musicales agentivados, vueltos sujetos, que cantan sus melodías durante el carnaval. Y entonces esto pues solo es posible gracias al trabajo especializado de los músicos que agentivan los instrumentos musicales para este ritual. Entonces, en efecto, tienen un lugar privilegiado y sin cuya participación no tendría lugar las danzas y los escarceos del carnaval. Por cierto, vale la pena mencionar que el carnaval, tanto para quienes danzan vestidos enmascarados como para quienes ejecutan la música, estos especialistas rituales, músicos especialistas rituales, es el espacio con más clara transformación en lo que a relaciones de género respecta. De manera que, a diferencia de lo que ocurre con otros rituales como los conducidos por los curanderos,
en los que los músicos que tocan los sones de costumbre son siempre varones. En cambio, es cada vez más frecuente que los músicos de carnaval puedan incluir músicos mujeres, muy jóvenes además con frecuencia. Y esta redefinición de los roles de géneros toca también a los danzantes, pues es cada vez más generalizado y normal que las mujeres que antes tenían prohibido bailar en carnaval, ahora también se vistan, se enmascaren y bailen durante el carnaval. No solo ellas, también niños que antes estaba prohibido, solo bailaban hombres adultos, y ahora niños y mujeres bailan, e incluso músicos mujeres también ahora tocan, sobre todo en carnaval, a diferencia de la música de costumbre de los curanderos, que hasta donde yo sé, hasta donde he podido ver, tenemos aquí solo hombres. Gracias, perdón, ahí te perdimos el último minuto, pero bueno, creo que la idea era justamente la participación ahora, no sé de cuántos años para acá, pero novedosa, digamos, en términos históricos, de la participación de las mujeres y los niños, lo cual es muy interesante porque también nos habla de la capacidad del propio ritual para adaptarse a los tiempos que se viven, es decir, a pesar de que sea una celebración, llamémosle centenaria, es un ritual, es una celebración que tiene esta capacidad de incorporar nuevos elementos, adaptarse a las nuevas formas, digamos, de relaciones sociales, sin por ello, digamos, perder su esencia. Probablemente gracias a ello es que su esencia se logra perpetuar. Aquí estoy especulando, pero probablemente podría ser esto la razón. Y me gustaría entonces hacer una última pregunta justamente vinculada a la vida social en estas comunidades. ¿Qué sucede después de que se termina el carnaval? La gente regresa a su vida cotidiana un poco cambiada, un poco renovada, o sea, hay cambios importantes en esto. ¿Qué sucede después del carnaval? ¿No? Porque igual nos podemos enfocar en todas estas peculiaridades del carnaval indígena y está llena de detalles así fascinantes, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el impacto que tienen estas festividades una vez que culminan? ¿Cómo se siente la comunidad una vez concluidas estas fechas? Es una comunidad que reafirma sus vínculos, son un grupo de familias que, digamos, como que se fortalecen, digamos, sus relaciones con los vecinos, las autoridades regresan y ¿qué sucede? A ver, platícanos un poco cómo lo has visto en estas comunidades orientales. Bueno, al día siguiente de haber terminado el carnaval, pues quienes bailamos y nos emborrachamos estamos cansadísimos y encantados de descansar después de varios días de agotadora jornada y de la cruda de varios días, ¿no? Pero por supuesto que son, como bien dices, las relaciones sociales las que se fortalecen por vía de ponerse de acuerdo los vecinos del barrio o de la comunidad para organizar las comidas por barrio o en fin, como quiera que se organicen en distintas comunidades. El hecho de echar a andar la maquinaria social para organizar una fiesta, sin duda fortalece las relaciones sociales. Permite dirimir conflictos. De hecho, buena parte de la eficacia social del carnaval radica en su capacidad para expresar conflictos y para resolverlos siquiera simbólicamente, y en esta medida
poner el terreno plano para que se resuelvan en la realidad y no solo en la práctica ritual, digamos, expresiva, simbólica. En algunos casos, por ejemplo, una vez acabado el carnaval en una comunidad, es justo cuando empieza en la comunidad vecina, lo que permite a veces expresar relaciones de separación entre comunidades que en el pasado fueron una sola, cuando un barrio se aísla, se separa de la comunidad de origen para constituir una nueva comunidad, por ejemplo. En otros casos, en cambio, lo que varía es la fecha de la celebración principal en una y otra comunidad, lo que permite a las relaciones intracomunitarias también fortalecerse en la medida en que, por ejemplo, entre los tepehuas, en la comunidad madre, en la comunidad de origen, que es San Pedro Silzacuapan, el festejo central del carnaval tiene lugar el día del miércoles de ceniza, y en cambio en la comunidad hija, la que se separó de San Pedro, que es la comunidad de Pisaflores, allí se celebra el día martes, expresando de esta manera la separación de las dos comunidades, pero también permitiendo el vínculo entre sus miembros, en la medida en que quienes quieren ver qué se hace ese mero día de festejo del carnaval, el miércoles en San Pedro, pueden ir el martes a Pisaflores, y en esta medida hay digamos, una serie de intercambio de visitas entre las comunidades que permiten afianzar las relaciones intercomunitarias, al mismo tiempo que expresar la separación entre las dos comunidades, que ahora tienen distintos calendarios rituales. Algunas expresiones del carnaval también son, digamos, muy locales, y por ejemplo en Pisaflores, en donde hay muchos vecinos, muchos habitantes de la comunidad que han entrado a las filas del ejército mexicano, pues muchos de ellos, no sé si muchos o algunos, pero sin duda que hay muertos que estuvieron en el ejército mexicano y que son recordados particularmente en estos días. Y en el carnaval de Pisaflores es muy notorio cómo muchos diablos están vestidos con esta tela militar de camuflaje, ¿no? A veces de tonos verdes, otras veces de tonos negros, pero esta que es muy fácil identificar como tela militar. Y muchos pisafloreños hacen los vestidos de carnaval, de diablos del carnaval, con estas telas militares, y en efecto muchos de ellos o algunos de estos jóvenes murieron en el ejército, trabajando en el ejército, seguramente enfrentando al crimen organizado. Entonces esta expresión de los hechos cotidianos y de las muertes dolorosas de los jóvenes que salen de la comunidad para trabajar en el exterior, pues sin duda que permiten, digamos, recurriendo a una metáfora en la que la comunidad es una olla express, una olla que está al fuego bajo presión, y durante la fiesta del carnaval se permite salir algo de esta presión del fuego que está calentando el interior. Las relaciones, la vida social de la comunidad, digamos que puede mantenerse después de haberse relajado un poquito, merced al juego y al baile y al emborrachamiento, expresando pues estas ausencias de los jóvenes que murieron fuera de la comunidad, y de esta manera siquiera expresando un poco cómo la comunidad espera superar estas faltas y regresar a la vida normal después de recordar que los muertos ya no están con nosotros, pero al menos nos visitaron unos días en carnaval, sobre todo los que duelen, que son los que murieron trágicamente, los que tuvieron una mala muerte. Sí, Marco.
Bueno, me gustaría hacer una última reflexión, Edito, una última reflexión sobre la situación actual del carnaval. Se habla mucho, bueno, pues por supuesto, el tema de la migración, el tema de la falta, digamos, de empleo que hay en las regiones, pues históricamente marginadas del desarrollo económico, pues obligan a muchas personas pues a salir de sus comunidades, incluso irse a Estados Unidos, por ejemplo. La presencia de otras formas de concebir la existencia y la vida a través de la televisión y a través del internet. Y bueno, todo esto está permeando en las cotidianidades de prácticamente, yo diría, todas las comunidades indígenas del país. Entonces, en esta, te pediría yo que, haciendo un ejercicio como de proyección, ¿cuál es la salud de estas prácticas? ¿Se están perdiendo? ¿Se están reafirmando? ¿Se están recomponiendo para mantenerse? ¿Qué le espera al carnaval desde tu perspectiva? Y por supuesto aquí sin hacer futurología, pero bueno, recuperando lo que has estado viendo en los últimos años, ¿cuál es el estatus del carnaval en la Huasteca? Sí, entre los tepehuas no es muy notorio los efectos que puede tener, digamos, la contemporaneidad en la práctica del carnaval. Entre los tepehuas orientales, que son a quienes conozco, no es muy notorio. Los tepehuas orientales, muchos de ellos, la mayoría de ellos migran no a Estados Unidos, sino a las ciudades fronterizas del norte, Matamoros, Reynosa, y cuando tienen vacaciones en la industria maquiladora de la frontera norte es en Año Nuevo, y es entonces cuando pueden regresar a la comunidad, no en carnaval y no en Días de Muertos. Sin embargo, por supuesto que es el dinero que envían a sus familiares el que permite pues el gasto suntuario, como el que ocupa la celebración de Días de Muertos, de carnaval, de la fiesta patronal, la fiesta en la que se celebra la fundación del ejido, la dotación ejidal de las tierras, etc. Sin embargo, pensando en otros casos de la Huasteca, sí es muy notorio cómo en carnaval precisamente es cuando ocurren una de dos cosas: o los migrantes regresan a la comunidad y sin duda que llegan con algo más de dinero que quienes están allí permanentemente en la comunidad, y entonces inyectan directamente ellos dinero, no a través de las remesas, sino directamente el que ellos llevan consigo para gastar. Y por supuesto que implica gastos, insisto, pagar a los músicos, comprar los vestidos, pagar la comida, etcétera. Pero muchos otros incluso festejan a la distancia, digamos, duplicando la comunidad, haciendo que una segunda comunidad translocalizada, transnacional, celebre simultáneamente del otro lado de la frontera internacional un carnaval que se transmite a través de Facebook o de YouTube. Seguramente habrán visto quienes nos escuchan estas innumerables grabaciones de carnaval de tal y cual otro pueblo que inundan las redes sociales, porque por supuesto que se graban para que sus parientes los vean cómo celebran también allá el carnaval, y los que están allá vean cómo este año se hizo nuevamente la fiesta, y más aún cuando es gracias a su dinero que se financió al menos parcialmente la fiesta. Entonces, en efecto, sin hacer pronósticos de futuro, en tiempo presente es claro que la migración y esta pues relativa bonanza económica, relativamente hablando por supuesto, que permite, es la que mantiene viva la práctica ritual. Entonces, lejos de ser un factor en contra de la tradición, es por el contrario el que la mantiene más viva que nunca.
Ya, pues realmente es interesante cómo finalmente las comunidades se van reorganizando, encontrando nuevas formas, también en esta metáfora de la olla express, donde se libera algo de presión, pues como una necesidad humana, ¿no? Entonces, como que puedo entender desde mi vivencia, desde una ciudad, puedo entender esta necesidad como de soltar algo, digamos, de las dificultades, de los avatares de la cotidianidad, ¿no? Entonces, la autoridad, las relaciones con los vecinos, que pueden ser, digamos, buenas relaciones o pueden ser muy conflictivas, las relaciones de género, las relaciones entre grupos de edad, las relaciones con estas otras poderes políticos. Entonces, esta como reorganización temporal claramente pues permite reincorporarse, yo creo que como para un nuevo año, y seguir soportando lo que la vida nos pone enfrente. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto saber que el estatus, digamos, de la salud del carnaval en las comunidades indígenas de la Huasteca, y probablemente me gustaría pensar que entre otras comunidades indígenas sucede algo parecido, porque lo que permite, digamos, la eficacia social que hablabas, se sigue logrando. Entonces, en tanto eso no se pierda, pues habrá nuevas formas de celebrarlo, de vivirlo y de pues, quedar bien con el diablo, ¿no? para que no nos esté haciendo alguna trastada. Carlos, te agradezco muchísimo esta charla. Hay muchísimas cosas que platicar. Bueno, hay libros que escribir, como el que tú hiciste, pero bueno, hay muchos otros autores que han tratado estos temas. Pues justamente creo que es de lo que los antropólogos llamamos un hecho social total, ¿no? Donde realmente se puede utilizar como un lente para entender a una cultura, a una comunidad, una cosmovisión e incluso a los individuos que participan en ella. Carlos, no sé si tengas alguna última reflexión que quieras compartir sobre este tema. ¿Qué tanto podemos estar allá? ¿Podemos ir? ¿Podemos visitarnos? ¿Seríamos bienvenidos? ¿O qué harías? ¿Qué invitación o no invitación nos podrías hacer para cerrar esta conversación? Sí, en mi experiencia es generalizada la apertura de puertas para la celebración del carnaval. En realidad, yo siempre he sido bien recibido a todas las comunidades a las que he ido, y es la misma experiencia de todos a quienes conozco, pero estoy seguro de que particularmente en carnaval, que es una celebración esperada todo el año en todas las comunidades de la Huasteca y de la Huasteca, perdón, no del Totonacapan, de toda la Huasteca. Estoy seguro que son bienvenidos todos los visitantes. Por supuesto, hay algunas comunidades más famosas que otras, y más grandes que otras, en donde hay una larga tradición de festejos, y algunas tienen músicos muy famosos, muy reconocidos. Entonces, seguro que a la que decidan ir a lo largo y ancho de la Huasteca, cualquiera de estas, hidalguense, poblana, veracruzana, por supuesto, pero también tamaulipeca o potosina, o dicen algunos que también queretana, no lo sé, pero a aquellas cualquiera seguro que van a ser bien recibidos, porque sí, a la gente le gusta celebrar y le gustan las visitas en carnaval, sin duda. Si llegan los muertos del otro lado, ¿por qué no algún visitante de la ciudad? Bueno, pues ahí está la invitación abierta a vivir el carnaval
de otra forma, desde otra perspectiva, de entrar en contacto con otro tipo de cosmovisiones, pero siempre con un ánimo, pues, vamos a llamarle lúdico, ¿no? De festejo de la vida, como dice Carlos también, de festejo de la muerte, y pues probablemente cómo concebir uno sin lo otro. Bien, pues Carlos, Eiras, te agradecemos. Invitamos a que nos escuchen a descargar o a comprar el libro impreso, San Pedro Silzacuapan, el año virtual de una comunidad tepehua, editado por el Instituto Veracruzano de la Cultura. Bueno, pues entonces con esto vamos concluyendo nuestra charla. Agradecemos al Centro Cultural Atarazanas la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de lo que sucede en otras latitudes de este hermoso estado. Bueno, pues que sigan pasando un buen día, una buena tarde o una buena noche. No dejen de ver la programación del Centro Cultural Atarazanas, que además de estas charlas ofrece muchos otros temas, siempre vinculados con las tradiciones, con la cultura popular, con las artes populares, y bueno, pues creo que para los que nos apasionan estos temas siempre habrá una sorpresa agradable. Hasta luego y nos vemos.